La Murga acá en el 98.7 de Emiliano y el Zurdo, que estarán hoy en el Teatro Solís. Ahora es el momento de recibir, ya lo habíamos anunciado, al también investigador, docente, doctor en ciencia política. Está en el marco del congreso que se está realizando, el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, bajo la consigna, bajo la premisa Democracias en Recesión. Pone la mañana en camino Alfredo Joanán. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Silvio por el lado de mi papá. Ah, bien, bien. No, porque le preguntaba, ¿cómo te va, Alfredo? Buen día, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias por la visita, amigo. Te preguntaba que, bueno, tu apellido es francés, ¿no? Sí, por lo menos sí. luce como tal. Así es. Y vos estudiaste en la Sorbona, ¿fue? Sí, me doctoré en París 1, en la Sorbonne. Y te preguntaba si tenía que ver ese vínculo, apellido con... Sí, qué sé yo, mi abuelo vive allá y Claro. me fui a estudiar a la casa de mi abuelo. No, indirectamente. Yo soy de origen francés, pero recalamos en Francia producto de la dictadura y vivimos un largo exilio de 12 en tu condición años. de seguramente hijo de, ¿no? Hijo de, absolutamente. Mi padre era intendente de Santiago durante el gobierno de Allende y director de investigaciones, que es la policía civil. Y bueno, lo agarró el golpe, 3 años de cárcel. Aquí en Uruguay pasó algo parecido. Sí, claro. Y llegamos a Francia al 76, yo hice el colegio allá. Y terminé en la universidad y bueno, todo esto porque elegimos Francia por el origen. Claro, claro. Pero para estos efectos fue un accidente, digamos, fue un accidente de la historia. Sí, lo entiendo. ¿Y regresaste con la recuperación democrática o...? Regresé y vine por primera vez a Chile en el año 88, inmediatamente después del plebiscito, del no. No pude llegar antes porque estaba justo terminando mi posgrado en ese momento. ¿Ya eras un muchacho de qué? ¿Cuántos años? Ahí yo tenía 23 años. Ajá. Y volví un año después, en el año 89, definitivamente. No, en el año 88, perdón. Volví en el año 88, efectivamente, después del plebiscito, y ahí tenía 24 años. Y ahí... ¿Y tu lugar de residencia ahora es? Santiago. O sea, lo pregunto porque muchos de ustedes, por sus propias actividades, muchas veces vinculadas a la docencia, viven un tiempo en un lugar, un tiempo en otro. El caso de nuestro invitado sí, recién, de Mariano, ¿no? Un poco en Estados Unidos, un poco en Sí. España. No, yo viajo. Lo que pasa es que todos nosotros, por academia, es inevitable ser agentes fundamentalmente móviles. Claro. Pero no, yo viajo, qué sé, 1 o 2 veces al año a París a seminarios, coloquios, cosas de ese tipo. El próximo año voy a estar viajando mucho más, efectivamente. Pero estoy radicado fundamentalmente en Santiago, en la Universidad Diego Portales. La consigna de este congreso tiene mucho que ver con el libro que presentaste. Así es. ¿no? Se da como una amable coincidencia. Claro, que no hay coincidencia, justamente, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el presunto malestar, ¿no? De la democracia. Y yo, simplemente a modo de provocar, recién conversábamos con Mariano, que a mí me da la sensación que este malestar para con la democracia... Probablemente haya ocurrido antes, no sé, no tengo ni por cerca suficiente estudio en la materia, pero me da la sensación que la novedad es que se está dando casi en forma simultánea en muchos puntos del planeta, ¿verdad? Cuando de pronto acá nosotros, mira tu peripecia, éramos víctimas del autoritarismo militar. Bueno, España estaba soleada, bueno, empezaba a recibir el sol de la democracia, de la construcción de la Unión Europea, de los derechos humanos y la mar en coche. Sin embargo, esta pregunta aplica para España, aplica para Europa, aplica para nosotros, con Trump, aplica para Estados Unidos. ¿Qué pista nos puedes dar? Lo que pasa es que, a ver, hay muchas cosas. El tema del malestar está en el ambiente desde hace muchos años, y en Chile desde hace 20 años que se habla del malestar a propósito de un informe del Programa de Naciones Unidas del PNUD del año 98. Ya en ese momento el PNUD detectó un malestar chileno. Dio lugar a una gran polémica académica, pero también una gran polémica política. En ese momento, políticamente, la Concertación se dividió en 2 grupos, se fracturó la élite. Entre el grupo autoflagelante, como se le conoció, y el grupo autocomplaciente. Claro. Vale decir, flagelación por somos los peores del mundo. Por lo malo que lo estamos gobernando, digamos. O por lo momio, o por lo derechista de la forma de gobernar, versus la autocomplacencia,
que consistía en decir básicamente lo estamos haciendo muy bien, claro, aun cuando hay ripios en la gobernanza, y bueno, la Concertación gobernó 20 años. Esa fue la expresión política del problema, pero lo que hoy día estamos viendo efectivamente en muchas partes es el gran problema de la categoría malestar, que es una categoría muy difícil de medir, pero tiene una ventaja. Un alto condimento subjetivo, ¿no? Es el punto, y pero tiene una ventaja que se observa mejor desde la sociología que desde la ciencia política, y es que es una dimensión que nos retrotrae a una dimensión experiencial, a experimentar la democracia. El malestar refleja algo así. Bueno, de hecho vos usás... Exacto. Yo tengo un fondo sociológico importante. Y lo aplicás, ¿no? Sí, como lupa. Sí, sí. Primero, el libro es colectivo, lo dirigí junto a otros 2 colegas, Mauricio Morales y Claudio Fuente, pero el capítulo introductorio es un capítulo muy de sociología política, en donde tratamos justamente de mejor categorizar el problema. Pero ¿qué es lo que está en el ambiente acá? Aquí están pasando cosas muy relevantes desde hace básicamente unos 15 años a esta parte, en donde voy a tirar datos así al voleo. Sí. Por ejemplo, los países OCDE, en los últimos, ahí tengo el número exacto, en los últimos 15, 20 años, se está votando 12 puntos menos. Vale decir, en los países OCDE se está votando cada vez menos. La gente participa menos de las elecciones. Así es, sin ir más lejos. Francia, que ha tenido históricamente tasas de participación muy importantes, en la segunda vuelta presidencial, en donde se enfrentaba una lideresa ultraderechista, Marine Le Pen, contra quien ganó la elección, que es Emmanuel Macron, se abstuvo prácticamente la mitad del electorado. Es el récord histórico absoluto de una elección nacional francesa. Eso está pasando en todas partes. Pero también aquí hay que agregar un fenómeno particular que afecta a la socialdemocracia. Estamos experimentando desde hace ya varios años, y cada vez con mayor espectacularidad, la debacle socialdemócrata y una fractura de la izquierda que hace que estamos en presencia de 2 izquierdas. La izquierda siempre ha estado dividida en 2 familias, en términos clásicos, socialistas y comunistas. Sí. El Partido Comunista prácticamente se extinguió. ¿Me hablas en prácticamente todos los países europeos. Bien. En América Latina los partidos comunistas también han decaído en fuerza, pero está surgiendo una segunda izquierda. Esa segunda izquierda es Podemos en España, esa segunda izquierda es la Francia insumisa de Mélenchon en Francia. Hay un frente amplio nuevo que emergió en Chile, y hay que ver cómo le va a ir electoralmente, y que rivaliza con la vieja izquierda. Y ahí hay un lío, porque todo el mundo pensó en el contexto de la crisis del 2008, de que la respuesta a esa crisis financiera, la crisis subprime, iba a ser una respuesta por la izquierda, y no lo fue. La respuesta ha sido por la derecha dura. Entendido por derecha dura Trump, sí. Entendido por derecha dura la propia Marine Le Pen, que pasó por a segunda vuelta y terminó con una votación feroz, aun cuando menos de lo que ella misma esperaba, en la segunda vuelta presidencial francesa. Es decir, estamos hablando de fenómenos que nos hablan de qué cosa. Nos están hablando de este famoso populismo. Ahora, claro, porque el asunto que los ciudadanos hayan optado o se vieron fuertemente inclinados por, como decías vos, la derecha, tiene que ver con que la derecha parece recoger en su discurso eso que no termina de derrotarse, y tiene que ver con la tentación nacionalista, que tiene que ver con nosotros somos mejor que el otro, por lo tanto entre el buey solo bien se lame, como decimos acá, ¿no? Sí. Es idea de que nosotros nos arreglamos, no necesitamos, el extranjero es enemigo, ¿no? Es que ese es el punto, es decir, yo estoy siguiendo con bastante atención un cierto tipo de investigación sobre el votante Trump en Estados Unidos. El votante Trump es un votante muy particular. Es un votante, en primer lugar, enrabiado, muy enojado, frustrado, con una relación ansiosa hacia la vida. Es una persona que le ha ido mal en la vida. Y aquí hay que proyectarse. Yo estoy leyendo harto sobre historias de vida en Estados Unidos de los electores de Trump. Es gente que a los 50 años lo echaron y no pudo reconvertirse. Y arréglate como puedas. Y arréglatela como puedas. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de protección social más bien débil. Claro. Tanto es así que los republicanos en Estados Unidos, especialmente Trump, quiere desmontar el Obamacare.
Claro. El sistema de salud. Están ¿no? en plena discusión. Ayer hubo un mini triunfo porque Exacto. logró que se instalara en el Senado el tema. Es como la idea de legislar la que está instalada, pero de ahí a desmontarlo no llega. Sí, por eso digo, el mini triunfo es que... Pero imagínate en países como Uruguay o Chile, la sola idea de desmontar un sistema de protección social, eso termina en guerra civil en nuestros países. O por lo menos te aseguras que no ganas las elecciones. Es decir, y perdiste por pateadura las elecciones. Es decir, pero en Estados Unidos eso es posible. ¿Ah? Y eso nos habla de un rasgo muy idiosincrático y de un grupo de electores que están fundamentalmente en los países del interior de Estados Unidos, en donde hay gente que la ha pasado muy mal. Claro, porque acá hay yo lo entiendo. Ahí está la clave sociológica, yo lo ¿no? Que recién la conversábamos con Mariano, porque uno puede, con todo derecho, advertirlo, decía Mariano, cuidado con recurrir a viejos mecanismos, viejos instrumentos, los nacionalismos, bueno, que ya provocaron mucho dolor, ¿verdad? Pero cuidado con creer que el descontento es ilegítimo, porque hay razones que lo explican, y muy ¿no? de fondo. Bueno, lo vemos luego de la pausa, y todo esto, ¿cómo aterriza en Chile? Lo digo porque el caso chileno es un caso que a los uruguayos nos complica desde muchos puntos de vista. Primero está la cordillera. Segundo, y la cordillera, aunque me quieran hacer folclore, no une, la cordillera separa, ¿no es cierto? Pasan otras cosas con Chile, porque Chile, curiosamente, no tanto en las últimas elecciones, pero fue muy paradigmático en la primera elección que gana la izquierda en Uruguay, la elección del 2004, que pone en el gobierno al Frente Amplio en el 2005, se daba una situación muy, muy paradójica, en la cual la izquierda, pidiendo el voto, reivindicaba cosas de Chile, en el sentido de que allí gobierna la izquierda. Todo esto me lo vas a poner en su justo lugar, ¿no? Y era muy curioso ver cómo los gobernantes, los candidatos de los otros partidos reivindicaban Chile como el camino a seguir desde una postura, por lo menos, por decirlo menos, más de centro derecha, ¿no? A nosotros nos cuesta el caso Chile de advertir, de adjetivar, de colocar exactamente en la línea ideológica. ¿Qué es Chile? ¿Es la derecha o es la izquierda? Luego la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, y además un altísimo desconocimiento que tenemos de la cotidiana, ¿no? Estamos conversando con nuestro invitado, estamos acá en el 98.7 en el marco del Congreso de Ciencia Política que se está realizando en nuestro país, Congreso Latinoamericano. Pone la mañana en camino Alfredo Joanat. Estamos en el 98.7, preguntas, comentarios, opiniones, 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Seguimos con la mañana en camino. Final de una emoción que añora, instante de expansión. Cuando al partir, dicen adiós los asaltantes, pero estrujando el corazón, porque una estrella titilante dirá que es nuestra dicha, flor silvestre del amor. Si vuestro aplauso marchita el brote de una ilusión, gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. Y es un poeta el zorzal, oyendo algún cardenal que de gorjeos inflama, calandria, mito y
poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el politólogo chileno. ¿Cuándo llegaste, Alfredo? Llegaste ayer. ¿Y te quedás hasta? Mañana. Ayer ocurrió la presentación de tu libro, ¿no? Así es. Fue un éxito, tengo entendido. Así es, fue muy interesante. Bien, y a propósito del malestar, vos decías que estudiando la historia de las personas, a modo de ejemplo, el típico votante del presidente Trump, bueno, quizás desde cierta perspectiva uno dice, agarró para el peor lugar. Ahora, derecho al descontento y al enojo lo tiene, ¿no es cierto? Así es. Porque habían sido muy maltratados. Así es. No, por supuesto, es una sociedad que carece de sistemas públicos de protección y en donde yo siempre digo que hay que ponerse en el pellejo del votante Trump, una persona enrabiada, a que a los 50 años, a sus 50 y tantos años lo echan del trabajo y no le permiten reconvertirse. Bueno, esa persona quedó evidentemente muy ofendida, muy agraviada y con escasas posibilidades de reconversión. Bueno, eso trae consecuencias, definitivamente. En una de las entrevistas en profundidad que leía en un libro sobre el mundo Trump, hay personas que votantes Trump, adhieren al ideal americano, al American Way of Life, adhieren a eso, pero lo que les molesta es que hay gente que, lo dicen textual, hay gente que se saltó la cola. Claro. Producto de las medidas de discriminación positiva. Obama es detestado porque, según ellos, se saltó la cola, porque fue beneficiado por ser un hombre de color, lo mismo con las mujeres, con los inmigrantes, cosas de ese tipo, las famosas cuotas. Sí, sí. Bueno, eso o discriminación positiva. Eso genera rabia también, sobre todo una rabia combinada con frustraciones personales. Claro, porque si a vos te va bien, de pronto decís, bueno, está. Exacto, claro. Es decir, con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, yo quiero recordar que hasta prueba de lo contrario, Trump todavía tiene el 38% de apoyo. En circunstancias que en países como los nuestros, una forma de gobernar de ese tipo ya se desploma. Se desploma. Bueno, sin ir más lejos, recién lo comentábamos, Macron perdió ya creo que 12, 15 puntos. Exacto. Y por gestos de otra naturaleza que los que ha protagonizado Trump. Por cortarle el presupuesto militar a la fuerza. Y sin embargo, así es. Sigue siendo estrellita para afuera, pero ya para adentro no. Así es. Bien. Y en ese contexto, ¿dónde, cómo y por qué se manifiesta, si es que se manifiesta el malestar para con la democracia en tu país, en Chile? En Chile pasó, en Chile se produjo una transformación, una reforma institucional muy importante, muy traumática. Estamos viendo las consecuencias ahora. En el año 2012, Chile abandonó el voto obligatorio y transitó al voto voluntario, pero en una combinación con inscripción automática en los registros electorales, que es un pequeño Big Bang. ¿Y eso qué es lo que sinceró esa doble reforma? Lo que sinceró es el abstencionismo. Había alrededor de 5 millones de chilenos que no estaban votando porque no estaban inscritos en los registros electorales, por lo tanto teníamos bajas tasas de abstencionismo, bajas tasas mentirosas de abstencionismo, y eso se sincera. Y al punto que en la última elección municipal, el 65% de los chilenos se abstuvieron de votar. Hay comunas... ¿En qué elección dijiste? Municipal, del año pasado, octubre del 2016. 65 no votaron. No votó. Chile tiene de las tasas de abstencionismo más altas del mundo. Hay comunas populares, como por ejemplo la comuna de Los Espejos, en donde el alcalde electo representa al 6% de la totalidad de los votantes de su comuna. Entendí. Esto plantea de verdad un problema de legitimidad sustantiva. El alcalde en cuestión, no lo quiero usar a él como ejemplo, son muchos los casos. Los alcaldes, todos ellos poseen legitimidad formal, qué duda cabe. El sufragio universal se desplegó. Votaron los que quisieron ir a votar y no hay por dónde quejarse. Pero ahondando más en lo que esto implica, bueno, representar tan solo al 6% del electorado de tu comuna es de verdad problemático. Bueno, una parte del malestar... Eso sería evidencia de, digamos,
del malestar. No voy a votar porque esto no me interesa, no me sirve, no me... Yo no hablaría de evidencia, sino es una expresión del malestar. ¿Ah? Lo expresa, electoralmente el malestar se expresa de esa forma. Tiene muchas otras expresiones. Los niveles de desconfianza con las dos cámaras del Congreso en Chile es otra expresión del malestar. El 10 u 11% de los chilenos confía en los diputados. El 3 o 14 confía en los senadores. Esa es otra expresión de eso se llama desconfianza en instituciones, pero cuando uno va combinando este tipo de datos, esto ya va generando una sensación de malestar. Tú me dices que el 10, 12, 13 confía. Desconfía. Perdón, tienes toda la razón. Confía. Vale decir, el 80% no confía. Exacto, debería haberlo dicho. No, está bien. Lo digo porque la noticia es que vos, mirá que el 80% no confía. No, eso sería extraordinario. Claro. Las mismas tasas se repiten a propósito de los partidos políticos. La autoubicación en el eje derecha-izquierda está en caída libre desde hace una quincena de años en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Vale decir que hay cada vez menos chilenos que se autoposicionan cuando se les pregunta en encuesta, que se autoposicionan en el eje derecha-izquierda. No saben responder o no quieren. No, dicen, no, yo soy independiente. Los independientes hoy día son mayoría en el eje derecha-izquierda. En circunstancias que al inicio de la transición Pero es como una la pregunta le pregunta al doctor, ¿no? Sí. Es como una pregunta, es como una respuesta que no responde la pregunta. No, porque se hace así. ¿Usted es de derecha o izquierda? Yo soy de Colo-Colo. Claro. No, la pregunta es así. Se usa una tarjeta, técnicamente, se usa una tarjeta y el encuestador le pregunta a la persona, ¿usted en qué lugar del eje se posiciona? Sí. Y uno elige, esto en términos técnicos es una escala tipo Likert, generalmente de 10 posiciones, y uno elige un número. Pero ya hay una enorme cantidad de gente que decide, no, yo no me ubico en el eje. Claro, no estoy ahí. No estoy ahí, y el no estar ahí es un número que está aumentando. ¿Ah? Uh-huh. Bueno, eso plantea una severa pregunta para las derechas y las izquierdas del mundo. Y sobre todo para la izquierda. Cuando hay cada vez menos gente que se dice de izquierda, ¿cómo es posible hacer entonces política de izquierda? Es un verdadero dilema, es paradójico. Es paradójico. Ese problema se le plantea con particular agudeza a los partidos de izquierda, entre otras cosas porque el orden fáctico de las cosas no es de izquierda. El capitalismo no es de izquierda. ¿Ah? Es una construcción que está ideológicamente muy claramente localizada por el lado de la derecha del eje. Por lo tanto, aquellos que se dicen de derecha o que se sienten de derecha no necesitan, lo hablábamos fuera de micrófono, no necesitan decirse de derecha. ¿Por qué? Porque el orden fáctico de las cosas ya lo es. Algo así como es lo natural. Pero sí, lo extraño. Pero tienes toda la razón. No, es que lo extraño, la construcción cultural es ser de izquierda, justamente. Es decir, esto no me pertenece, exacto. A mí me va bien porque yo soy lindo y vos sos feo. Exacto. Lo otro es la construcción. Exacto, por eso es que es tan difícil, siempre lo ha sido, claro. Y siempre lo será probablemente. Por eso es que es tan difícil ser de izquierda. ¿Ah? Porque ser de izquierda significa ¿qué cosa? Bueno, impugnar hasta donde se pueda, impugnar el orden natural de las cosas, el orden establecido. Y ese orden es fáctico, se le acepta cotidianamente, no lo estamos impugnando a cada rato, a cada minuto. Hay que hacer todo un trabajo político e intelectual de impugnación del orden para producir efectos y consecuencias. Por eso es que es muy difícil, y buena parte de la debacle socialdemócrata europea de la cual te hablaba al inicio, tiene que ver con esto. La experiencia de ser gobierno, y sobre todo cuando partidos socialistas han gobernado durante mucho tiempo, bueno, eso les hizo perder, se observa muy bien en Chile, les hizo perder radicalidad. Radicalidad en la práctica política y radicalidad en la retórica del cambio. ¿Ah? Probablemente esto le va a comenzar a ocurrir también al Frente Amplio Uruguayo, que es una coalición que es muy admirada en Chile, pero probablemente le va a empezar a ocurrir también. ¿Por qué? Porque no es suena estúpido decirlo, pero no es lo mismo ser gobierno que ser oposición. Bueno, pero en ese contexto también uno podría decir, y justamente casi generando a prepo un paralelismo, es del mismo modo que la vida que tenía aquel muchacho que se viste bien, que tiene un buen jopo, que siempre se pone buenos perfumes, que gana buen dinero en su trabajo, cuando es soltero, tiene un tipo de vida que después
que se casa y tiene hijos, necesariamente va a tener que tomar otras Conlleva responsabilidades. Porque implica responsabilidades. Y aquellas cosas que decía, yo nunca voy a, no sé qué, ahora cambian. Pero eso en lugar de ser visto como, mirá vos cómo te desdecís, mirá vos cómo ahora cambiás y traicionás tu propia idea, también por otros pueden decir, mirá qué responsable que está a la altura de su nueva responsabilidad. Las izquierdas cuando llegan al gobierno se ven enfrentadas a eso. Pero ¿no? hay una diferencia. Si los uruguayos ven con cierto escepticismo los gobiernos de centro izquierda chilenos, es porque hay algo que no ocurrió en Uruguay, pero sí ocurrió en Chile. En Chile penetró muy fuertemente, sobre todo durante el gobierno de Ricardo Lagos, las políticas de tercera vía. Blair. Que en el fondo, Blair era una expresión. Cuando decís Blair te referías a Tony Blair. Tony Blair. Fue muy influyente sobre Ricardo Lagos a tal punto que Ricardo Lagos quiso reproducir la dupla Schroeder, el trío Schroeder, Massimo de Alema en Italia y Tony Blair en América del Sur. Ese fue el trío ABC. El trío Argentina, Brasil, Chile. Argentina era de la Rúa. En aquel entonces, mira cómo terminó. Brasil era Fernando Enrique Cardoso. Y Chile, el C del trío, era Ricardo Lagos. Bueno, ¿y qué era ese trío? Era la tercera vía latinoamericana, sudamericana, digamos, del Cono Sur. Eso terminó siendo muy nefasto, a tal punto que en la actual campaña electoral, Ricardo Lagos quiso volver a ser candidato presidencial y le pasó la cuenta a esto. Porque la tercera vía, yo voy a graficar la tercera vía británica para decir qué es lo que es en América del Sur, con lo que dijo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ¿qué es lo que dijo? Mi principal triunfo político fue que Tony Blair fuese primer ministro. Si la Margaret Thatcher dice eso, entonces es porque tenemos un problema. Si la derecha, tu adversario principal, te elogia, perdóname, ahí hay una dificultad, hay un verdadero problema. Y lo que ocurrió es que el New Labour, el nuevo laborismo británico, que era Tony Blair, bueno, eso fue algo así como una decoración de las políticas neoliberales thatcherianas, sí, con algún tipo de rostro humano. Eso fue. Eso no fue de izquierda. Y ocurre que en aquel entonces la hegemonía neoliberal era de tal magnitud que gente incluso tan culta como Blair en Inglaterra o como Ricardo Lagos en Chile, Sanguinetti acá en Uruguay, estuvo también muy, muy sintonizado con eso. Sí, ya lo creo. Se comparan este cuento. Ahora, y en ese contexto, Bachelet luce como algo distinto, ¿no? Por lo menos desde acá. Por biografía y trayectoria. Y además por algo que ustedes nos tienen que enseñar a nosotros para entenderlo en su verdadera dimensión, también por compañeros regionales de ruta, ¿no? Porque ya a Bachelet le tocó Lula y acá ya estuvo Tabaré Vázquez y en Argentina sobrevinieron los K. No sé si logro explicar, como que auspicia determinados gestos, ¿no? Determinados rumbos. Sí, es decir, hay una coincidencia temporal, digamos. Eso. De ciertos liderazgos más inclinados hacia la izquierda que lo que era antes estos mismos partidos de izquierda en América del Sur. Sí, pero hay una diferencia. La segunda Bachelet es diferente a la primera. Ajá, la actual. Sí. La segunda Bachelet es una presidenta que llegó con metas muy distintas a las de su primer gobierno. Entre otras cosas porque el propio Chile cambió producto de los movimientos sociales y especialmente el movimiento estudiantil, que fue muy poderoso en el año 2011, a tal punto que varios de sus dirigentes hoy día son diputados, y que son los líderes del nuevo Frente Amplio. Lo que sucedió es que Michelle Bachelet en su segundo mandato llegó con una agenda de derechos sociales universales, lo cual se ve bien en el plano de educación, en donde está garantizando gratuidad en educación superior al 60% más carenciado, y en donde está la idea de ir ampliando la gratuidad a la totalidad de los deciles de ingreso.
No necesariamente es la mejor forma de financiar esa política a través de impuestos generales. Yo en lo personal era partidario de financiar esto a través de un impuesto intergeneracional a los graduados. Porque es demasiado caro financiarlo de este modo. Pero bueno, probablemente va a haber que cambiar, pero la meta es la correcta. La meta es correcta. Asegurar gratuidad a los más pobres, gratuidad cero a los más pobres, es correcto. Y si es universal, hay que saber bien hacer financiarlo. El gran problema del gobierno de la Bachelet es que las reformas fueron técnicamente muy defectuosas. Y eso ha generado cacofonía, ruido, impopularidad de la presidenta. Aun cuando ¿Piñera tiene chance de ser el próximo presidente de Chile? Para ser completamente franco, es el candidato favorito. Ajá. Es el candidato Ahora, favorito. Ahí me vas a tener que ayudar. Qué curioso, porque cuando él abandona la presidencia, creo recordar que no la abandonó con alta popularidad, ¿no? Pero tampoco la abandonó con el... Tampoco defenestrado, como no, decimos por aquí, supuesto. No, Sebastián Piñera abandonó la presidencia, si mal no recuerdo, con el orden del 40% de popularidad. La presidenta Bachelet en este momento va en el 26, 28. Sí. Y no me extrañaría que la presidenta termine su mandato con una popularidad equivalente a la de Sebastián Piñera. Lo que sucede es que las reformas emprendidas por Michelle Bachelet, de las cuales la reforma tributaria es muy importante, y que hubo que corregirla porque era técnicamente muy compleja de entender, es un conjunto de reformas que pillaron a Chile con bajo crecimiento. Y Sebastián Piñera ha vendido un discurso sobre el crecimiento en donde la causa del crecimiento serían las mismas reformas emprendidas por Michelle Bachelet. Ergo, si queremos recuperar, estoy tratando de funcionar por asociación de ideas, ergo, si queremos recuperar crecimiento, voten a quien sabe generar crecimiento, Sebastián Piñera. Un poco ese es el eslogan y el discurso, nosotros sabemos gobernar mejor. Un poco esa la... Bien, y en ese contexto, porque me apoyo en tu evocación al oyente, al votante de Trump, que tan mal la pasó y por ahí se puede explicar, ¿verdad? ¿Cómo está pasando el ciudadano chileno? ¿Qué tan bien o qué tan mal le está yendo? ¿Son muchos o pocos los pobres? A su vez, esos pobres, los sectores más frágiles, ¿cuentan o no con blindaje del Estado que le permita, aún en su debilidad, no ser precisamente más débiles aún? Las perspectivas de ir creciendo en una especie de escala social en base al trabajo y a la educación, ¿qué tan presentes están en el ideal y en las fantasías de los ciudadanos? Mira, si hay un éxito impresionante a escala internacional que puede exhibir Chile, es su extraordinaria reducción de la pobreza masiva en tan poco tiempo. En 1990 había un 40% de chilenos pobres. Hoy día, 2017, vamos en el 11%. El problema es de que esta pobreza del 11% es una pobreza ya más dura. Uh-huh. Es mucho más difícil de erradicar, pero haber hecho descender la tasa de pobreza en esos niveles en 2 décadas o algo un poco más de 25 años es de verdad extraordinario. Ahora, lo que pasa es de que en el periodo el Gini, que es el indicador que mide desigualdad, se movió muy poco, pero se comenzó a mover ahora, en las últimas mediciones. Sí, el Gini es un indicador que cuesta mucho moverlo, sí, ¿no? Es muy difícil, sobre todo en regiones como las nuestras, en donde la desigualdad está muy arraigada, pero Chile ya comenzó a mover el Gini, y en donde, en términos absolutos, los chilenos de hoy son menos desiguales que los chilenos de ayer. Lo que pasa es de que estos son solo indicadores. Y cuando decimos ayer, ¿de qué ayer estamos hablando? ¿Del de la recuperación democrática, por ejemplo? Sí, claro. Uh-huh. Hay menos desigualdad hoy. Lo que pasa es que los chilenos no necesariamente lo experimentan. De nuevo voy a la noción de experiencia. Ahí la sociología vuelve a ayudar, ¿no? Claro, exacto. Y de ahí por eso el término malestar en ese sentido es más sugerente. Pero fíjate otra paradoja. Chile, en la última medición del año pasado, o de comienzo de este año, los chilenos es el pueblo más feliz de América Latina. Más feliz de América Latina. Encuestas que se hacen, pero ¿usted feliz? ¿No? Exactamente, son estudios sobre felicidad. Los chilenos son súper felices, pero no votan, son muy abstencionistas, desconfían de las instituciones públicas, del Parlamento,
de los partidos políticos, de los políticos, en fin, son esas paradojas de la democracia contemporánea. Y esa objetiva, porque más allá de que la sociología te da herramientas, a vos te presta, y además es una ciencia y por lo tanto requiere de método, en todo caso, que se haya bajado, que la democracia haya bajado notoriamente, subrayadamente la pobreza, es un dato objetivo fuera de discusión, ¿cierto? Ahora bien, si tuvieras que explicárselo a un ciudadano que llega desde Saturno, o a lo mejor alcanza con que llegue desde Hungría, ¿quién es el padre de esa buena noticia? ¿La democracia, la izquierda a través de la concertación, el sistema político en su conjunto, la relativa rotatividad que hubo entre los gobernantes? Para ser completamente franco, eso es obra y arte de la concertación. Objetivamente, porque es de la coalición que gobierna de la coalición que gobernó entre el 90 y el 2010, que es una coalición que vuelve al poder y se reinventa bajo el nombre de Nueva Mayoría, más inclinada a políticas más universales, que es la gran diferencia con la antigua concertación. Bueno, porque además ingresó el Partido Comunista, ¿no? Ingresó al Partido Comunista, exactamente. De hecho, tienen ministros. Pero lo que produjo la concertación, y especialmente Ricardo Lagos y la presidenta Bachelet, fue una red de protección social estatal. Ahora, hay una red. Es fascinante Chile, tanto me fascina que me desespera, o al revés, tanto me desespera que me fascina, porque justamente lo que acabas de decir es lo que se dice acá de Chile, pero desde lugares absolutamente distintos y por distintos voceros. Quiero decir, ¿cuál es la razón por la que Chile logró en forma exitosa bajar la pobreza? Y bueno, las políticas de carácter más liberal, las que tienen que ver con un Estado sin grasas, ágil, moderno, que confía en la competencia, las políticas contracíclicas de la economía, el ser puntillosos en los rigores y equilibrios de la macroeconomía. Y por otro lado, también se dice, no, es la concertación, es la socialdemocracia, es el centro izquierda que gobernando Chile, que aún usando métodos más ortodoxos, generó redes sociales de protección social que hace que los más frágiles caían, pero no se estrellaban contra el piso. Vale decir, focalizaron el gasto. Eso está muy alineado con la naturaleza neoliberal del modelo. Focalización del gasto. La presidenta Bachelet modifica ese discurso, pero no la política. Le incorpora un nuevo elemento, que es la de derechos ya no focalizados, derechos universales. Es un salto cualitativo, que económicamente además es mucho más caro hacerlo, es técnicamente más difícil. Hay un elemento de cultura que está comprometido, hay que modificar comportamiento, eso demanda mucho tiempo. Pero bueno, es en esa transición en la cual Chile está, y ahora existe un riesgo de interrupción del proceso por un eventual triunfo de Sebastián Piñera. Pero ojo, la derecha chilena, en este caso liderada por Sebastián Piñera, no es una derecha que vaya a desmontar la red de protección social. Eso, o sea, ellos no son... No mascan vidrio. Claro, esto no es Trump. ¿Ah? De hecho, pero porque además generaría descontento. No, generaría descontento. Pero podría darse el caso de que surgiera una fuerza tipo Tea Party en Estados Unidos, en Chile, cosa que no ocurre, pero en teoría eso podría ocurrir, y empezamos a desmontar el Estado. Mi querido, te hago 3 preguntas y me las contestás luego de la pausa, ¿no? A propósito de eso, a ver si te sigo bien. Tú dices que un potencial triunfo de Piñera no pondría en riesgo de la perspectiva social lo ya obtenido, pero en todo caso no habría profundización ni avances. Va a detener todo, eso sí. Por ahí podría ser el escenario. El otro asunto, aún hay sectores de la sociedad chilena que explícitamente y con vocación de formar opción política, reivindican la dictadura y a Pinochet en Chile. Y la tercera, Uruguay está inmerso en un impresionante debate acerca de su educación. Se advierte por parte de los uruguayos que si bien el gobierno de la izquierda ha volcado más dinero, los resultados no han sido buenos, han sido insatisfactorios. Es más, ahí están los que dicen, los números no coinciden, pero da igual, otra vez, la cosa es cómo se viven, ¿no? Sí. Que estamos peor que antes a pesar de tener más presupuesto educativo. Y en Uruguay el paradigma de la gratuidad está establecido en los 3 órdenes, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Y se pone como ejemplo Chile,
que supuestamente no tiene gratuidad, aunque están los vouchers y todo eso, sin embargo logra que la gran mayoría de los estudiantes de secundaria egresen y Uruguay los expulsa, no terminan de egresar. ¿Me das alguna pista para poder entenderlo? Luego de la pausa, ¿sí? Avisa en Chile que volvés en agosto, porque todos estos temas te van a llevar tiempo. Estamos poniendo la mañana en camino, ya está con nosotros el poeta, ensayista, docente, Rafael Cortází. Hoy presenta libro y antes tuvo la gentileza de hablar de él aquí ante este micrófono. Seguimos con la mañana en camino. Decimos al marchar, y gracias por estar siempre allá al firme dándole sentido a todo. Decimos al marchar, y gracias por estar, por escuchar y ver. Destinatarios exclusivos de este canto, que siempre ha de volver. Y cuando todo terminó y el escenario oscureció, solo pensamos en que quedan 1000 funciones, reencuentro sin final, con el aplauso fraternal. Hoy nuestro canto quedará y nos hará otra vez dudar. Si esta otra vida no es más vida que la otra, si no es la más real, una duda nada más. Y es cada función una perla más en el collar inmaterial de los recuerdos que van a acompañar. Último tramo de la charla con nuestro invitado. Hablemos de cosas que verdaderamente importan. ¿De qué cuadro sos? De la Universidad de Chile. Ajá, bien, muy bien. ¿Y en Francia? Francia, a mí siempre me gustó el PSG, el Paris Saint-Germain. Ah, bueno, ahí está Cavani, que es uruguayo. Sí, claro, claro. sí. Y hay todo un rumor que Alexis Sánchez podría llegar. Ah, mira. Hay un rumor fuerte. El rumor fuerte es que le quitan a Chile los Hoy puntos, ¿no? sí, qué catástrofe. Pero Oh, bueno, ya. qué buena noticia. Lo anunciaron a los diarios argentinos, ¿ah? Todavía no hay. La Nación, Sí, todavía no hay todavía decisión. Todavía no hay decisión. Sí. Pero, bueno. A lo mejor sale todo bien. Sí. Y vos decís lo mismo, yo digo lo mismo y significa cosas distintas. Claro, Bien, exacto. volviendo al asunto. Dame una pauta para entender, por ejemplo, el fenómeno Chile y siempre algo que ha causado mucha sorpresa acá. ¿Tiene expresión política y se le puede vincular a las opciones más de derecha, electoralmente hablando, en Chile, la simpatía que aún despierta el proceso de la dictadura y Pinochet en particular, o ya no? Ese electorado existe, es un electorado excéntrico, muy marginal. Es difícil dimensionarlo porque no han habido hace años ya que no hay encuestas que los miden, pero dificulto que representen más del 10% del electorado. No creo que sea más que eso. Y actualmente hay un candidato que está tratando de encarnar eso. Es un candidato que se llama José Antonio Cast, que va por fuera de la coalición en competencia con Sebastián Piñera, pero dificulto que llegue al 3% o cosas de ese tipo. Vamos. O sea que se puede decir que hoy día la derecha no se siente atada a ese electorado como para corregir o moldear su discurso. Le hacen siempre señales, de hecho últimamente lo han hecho, le han hecho señales últimamente, especialmente Sebastián Piñera, a la famosa, lo que en Chile llamamos la familia militar. Vale decir, no solamente a los militares en servicio activo, sino que a las familias de los militares en retiro y también de servicio activo para que se puedan sentir identificados con una candidatura como la de Sebastián Piñera. Eso no tanto porque sea una votación masiva, sino porque esa votación podría, en caso de haber una elección estrecha, hacer la diferencia. Claro, ¿Ah? sí, si unos poquitos Exacto, votos te... Exacto, es un poco en ese sentido que hay que entenderlo. Ajá. Y volviendo al tema de la educación que está resultando tan clave en Uruguay y tan difícil de entender el sistema en Chile, ¿no? Ujú. Para nosotros al menos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Son buenas o son malas noticias las que con relación a la educación protagoniza Chile? Porque se dicen cosas diametralmente Sí. distintas en Uruguay. No, yo considero, es que lo que pasa es que en esto hay que ser frío y
y hay que de verdad hacerle caso a los números que tenemos. La educación chilena de hoy es mejor que la del 90. No hay ninguna duda. Independientemente del modelo mismo educativo, los índices que exhibe Chile en pruebas internacionales como la prueba PISA son números que van en constante mejoría. Pero y aquí es donde viene un problema con el modelo, con importantes desigualdades internas. Bueno, esto es como de perogrullo nuevamente, pero aquellos chicos pobres que estudian en instituciones públicas, en comunas pobres, la educación es mediocre. Aun cuando es mejor hoy que la del 90, sigue siendo mediocre. Bueno, ahí hay un problema. Pero el gran problema acá también es que la matrícula en educación primaria y secundaria es una matrícula, la matrícula de educación pública en esos dos primeros niveles ha decaído. Hay cada vez menos chilenos inscritos en educación pública. La educación en colegios municipales. ¿Pero porque no se inscriben o porque se pasan al ámbito privado? Porque se pasan sobre todo al ámbito particular subvencionado. Vale decir, el famoso los vouchers. Eso claro, se van con los vouchers a instituciones cuyo sostenedor es un privado y en donde el financiamiento del voucher es público. Y el padre o los padres usan el voucher y eligen un colegio. ¿Okay? Si estuviéramos en televisión, el público habría advertido que usaste el eligen con el gesto de las comillas. Exacto. ¿No eligen tanto entonces? No, porque aquí hay toda una discusión, aquí hay mucha ideología metida adentro, hay ideología neoliberal en sentido fuerte. Eligen, en primer lugar, ¿de qué modo eligen? Eligen, en primer lugar, se fijan en los nombres de los colegios. Sé que suena hiriente, sé que suena, esto es generador de polémica política en Chile, porque va a sonar a burla, y no lo estoy diciendo en tono de burla. Sino como una constatación. Como una constatación. Suena mejor inscribir a un hijo, matricular a un hijo en un colegio que tiene un nombre de inglés, tipo San Michael. Claro, ya te iba a decir. Que a un colegio que se llama Lautaro. Exactamente. Cosas de ese tipo. Pero además, la capacidad de elección estuvo también durante mucho tiempo restringida por los procedimientos de selección que los colegios introducían. O sea, no alcanza con que yo elija. Exacto. Me tiene que aceptar a mí. Y una de las cosas importantes que hizo la presidenta Bachelet, aun cuando ha generado polémica, pero lo vamos a ver en algunos años más, que vamos a empezar a valorar lo que hizo, se eliminó la selección. Pero cuando hay más demanda que oferta, claro, ¿cómo se resuelve esto? A través de tómbolas, de loterías. Sorteos. Y eso es correcto. Porque un sorteo, ¿qué gracia tiene? Es ciego ante la belleza, ante el dinero, ante el pituto o la capacidad de... ¿El pituto? El pituto es es el amiguismo. Es ciego ante todo ese tipo de mecanismos informales y también dispositivos formales como el dinero mismo. La tómbola es ciega, vale decir, es un mecanismo profundamente igualitario. Pero ¿y en qué es criticado? No me doy cuenta. Es criticado porque es que se introdujo por primera vez, sobre todo en Punta Arenas, hace un par de meses atrás, pensando en la próxima matrícula, porque hay padres que han salido entrevistados por la televisión, en donde dicen: estas nuevas reformas son pésimas porque impiden el esfuerzo y el sacrificio de los padres, en que nos hemos sacrificado tanto y ocurre que quedamos fuera del colegio que queríamos y nos habíamos esforzado en juntar dinero para inscribir a nuestro hijo, porque se introdujo un procedimiento como la tómbola y la empiezan incluso a demonizar y a ridiculizar. O sea, alguien que viene de un barrio, de una colonia, dices, ¿no? ¿Cómo es que le llaman ustedes a los barrios? Barrios. No, me pareció que alguien que viene de un barrio más desfavorecido, que a lo mejor hasta tiene un tinte de piel distinto al mío, ocupa ese lugar que yo pretendía para los míos. Pero lo ocupa por efecto de tómbola. Por un mecanismo ciego. Y el colegio ahora sí está obligado a aceptarlo, porque igual recibe el voucher. O sea, la cuota, el dinero le entra, solo que lo paga el Estado. Exacto. Es más, lo que también se eliminó es que es el financiamiento compartido. Vale decir, había un cierto rango de colegios que además del voucher, tú tienes que poner que poner algo de dinero. Y mucha gente, aquí hay un error que cometió el gobierno de Chile, el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que pasa es que había muy legítimamente
y eso desgraciadamente la centroizquierda no lo entendió bien, había gente de clase baja que con mucho esfuerzo efectivamente juntaba, qué sé yo, 5.000 pesos chilenos, 10.000 pesos chilenos, para suplementar lo que el voucher cubría. ¿Y con qué finalidad lo hacían? Para diferenciarse del chico que se droga, del chico que es delincuente, de lo que en Chile se llama el flaite en lenguaje popular. Bueno, ahí a mí no me gusta como actitud, pero puedo entender. ¿Entendés la lógica? Entiendo perfectamente la lógica y la tengo que respetar. ¿Ah? No podemos violentar a ese tipo de personas porque están experimentando algo que yo en lo personal no experimento, no lo vivo. Pero puedo comprender perfectamente lo que a esa familia el temor que eso le provoca, ¿no? Por lo tanto, cuando se elimina ese copago, mucha gente lo lamentó y no le gustó. Por lo tanto, ahí es donde yo digo que faltó gradualidad. Ahora, ¿y por qué, para terminar, y seguimos otros días, bueno, está cerca, así que cruzarás la cordillera en cualquier momento, en breve. ¿Por qué entonces, si existe ese sistema de vouchers, por qué aún así hay escuelas y educación secundaria pública? Pues, no, hay educación secundaria pública, en algunos casos de excelencia, aun cuando hay toda una controversia al respecto, como por ejemplo el Instituto Nacional, pero es pública porque son espacios escolares en donde todo el mundo puede concurrir, más allá de las diferencias de origen. ¿Ah? Eso es la naturaleza de la escuela pública, es esa. Sí, bueno, un espacio de convergencia. En Uruguay es un sello de distintos, identidad. exacto, exactamente, un espacio de convergencia en donde concurren distintos orígenes sociales en un mismo espacio físico, el aula. Sucede que eso en Uruguay ya está derrotado, Claro, de algún claro. modo, porque ni siquiera los barrios antes, Claro. en la misma manzana, Claro. vivían personas distintas. Exacto. Ahora ya no. Claro, y desde ese punto de vista, la educación pública es la antítesis de la educación particular privada, donde yo tengo a mi hija, en donde, a través de la capacidad de pago, en un colegio progresista, que es mi caso, pero a través de mi capacidad de pero pago, pagando. le ofrezco educación de calidad, pero esto se paga a un costo social muy alto. Desigualdad y en el contexto de un espacio muy homogéneo. Socialmente homogéneo. Somos más o menos los mismos, ¿no? Somos. Nos parecemos, nos miramos y nos sí, parecemos. exactamente. En circunstancias que en la escuela pública no es así. Es decir, nos parecemos desde otro punto de vista. Claro, nos parecemos porque somos distintos. Porque era. exactamente. Y ahora nos parecemos porque somos Y iguales. eso hace una gran diferencia. Claro, ¿Ah? ya lo creo. Hay un paradigma ahí Exacto. que ha cambiado. No sabés lo agradecido que estoy, Alfredo, por la visita. No, te agradezco, Alejandro. ¿Ah? Y más temprano que tarde nos reencontraremos, eso espero. ¿sí? Gracias. Nos ayudó a poner la mañana en camino acá en el 98.7 en el marco del Congreso que se está realizando acá en Montevideo, Congreso de Ciencia Política, Congreso de carácter internacional. Alfredo Joanán puso la mañana en camino. Les cuento que el Congreso arrancó ayer, continúa hoy, mañana termina. Democracias en recesión es la idea consigna, está organizado por ALACIP, 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia